No era una mansión. No era un palacio. Era una casa pequeña, casi invisible. De esas que no presumen nada. De esas que pasan de largo si no sabes qué buscar. Y aún así, millones de personas la miraron como si ahí estuviera guardada una promesa. Durante años, México la señaló con el dedo. La repitió. La defendió. La convirtió en argumento. De aquí viene, decían. Así vive. Es como nosotros. Pero hay algo de esa casa que casi nadie quiso mirar de frente. Porque cuando lo haces, la historia deja de sentirse cómoda. Antes de los discursos largos. Antes de las giras eternas por pueblos polvosos. Antes de los gritos, los aplausos y las mentadas de madre. Existía esta casa. No tenía bardas altas. No tenía guardias en la entrada. No tenía mármol ni fuentes ni lámparas que deslumbraran. Era una casa discreta. Callada. De esas que no gritan aquí vive alguien importante. Una casa que podría estar en cualquier colonia de México. En una calle donde los perros duermen al sol y las señoras barren la banqueta desde temprano. Donde el ruido no viene de limusinas, sino de camiones viejos y radios prendidos todo el día. Y quizá por eso conectó tanto. Porque no parecía la casa de un político. Parecía la casa de un vecino. De un tío. De alguien que se sentaba en la banqueta por las tardes a echar chisme. Durante mucho tiempo, esa imagen generó tranquilidad. Verla hacía sentir que, por fin, alguien venía de abajo. Que no todo era puro privilegio. Que no todo estaba podrido desde el origen. México estaba cansado. Cansado del lujo insultante. Cansado de casas enormes en las lomas mientras el resto del país se caía a pedazos. Cansado de presidentes que parecían vivir en otro planeta. Y entonces apareció esta casa. Sencilla. Modesta. Sin pretensiones. Y sin darse cuenta, el país empezó a cargarla de significado. No era solo un lugar donde alguien dormía. Era una prueba moral. Una imagen que decía: mírame, yo no soy como los otros. La casa empezó a circular. En conversaciones. En reportajes. En sobremesas largas de domingo. ¿Ya viste dónde vivía? Pues si se ve normal, ¿no? Así vive la gente decente. Poco a poco, dejó de ser una casa. Se volvió símbolo. Un símbolo poderoso en un país que siempre ha desconfiado de los símbolos. Pero que al mismo tiempo los necesita para creer que algo puede cambiar. Y ahí estuvo durante años. Callada. Sin responder. Mientras alrededor, el ruido crecía. Porque mientras más se hablaba de ella, menos se hablaba de otras cosas. Nadie preguntaba demasiado. Nadie quería romper la imagen. La casa cumplía su función. Transmitía cercanía. Transmitía humildad. Transmitía la sensación de que esta vez, ahora sí, alguien entendía al país. Pero las casas, aunque no hablan, guardan silencios. Y hay silencios que pesan más que cualquier discurso. Con el tiempo, algo empezó a sentirse raro. No de golpe. No como escándalo. Fue más bien una incomodidad lenta. Como cuando algo ya no encaja, pero no sabes exactamente por qué. La casa seguía ahí. Igual de pequeña. Igual de sencilla. Pero el país ya no era el mismo. Y entonces surgió la pregunta que casi nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si la casa nunca fue la historia completa? ¿Y si no explicaba todo? ¿Y si solo era la parte que queríamos ver? Porque entender una casa es fácil. Lo difícil es entender todo lo que se construyó alrededor de ella. Y ahí es donde esta historia empieza a incomodar. No por lo que muestra, sino por lo que deja fuera. La casa no imponía respeto. No obligaba a bajar la voz ni a caminar con cuidado. Era una de tantas, plantada en una calle donde el día arrancaba temprano y se terminaba tarde, donde el polvo se colaba por las rendijas y el calor se quedaba pegado a las paredes. Una casa de rutinas sencillas. De puertas que se abrían sin ceremonia y se cerraban sin drama. Ahí vivía Andrés Manuel López Obrador antes de que el país entero pronunciara su nombre a diario.
Antes de que su rostro apareciera en espectaculares, en noticieros, en memes, en discusiones de sobremesa. Antes de que cada frase suya fuera diseccionada como si escondiera un mensaje secreto. Antes del poder. En ese tiempo, la vida no tenía escoltas ni vallas. Tenía horarios. Caminatas. Silencios. El sonido de una radio prendida mientras alguien preparaba café. El eco de pasos en un pasillo estrecho. La sensación de que el mundo era más chico y, por lo mismo, más manejable. La casa no prometía nada extraordinario. No estaba pensada para impresionar a nadie. No gritaba éxito ni fracaso. Simplemente estaba ahí, cumpliendo con su función básica, dar techo, guardar recuerdos, aguantar el paso del tiempo sin hacer demasiadas preguntas. Por eso conectó. Porque en un país donde la mayoría ha crecido sin privilegios, esa normalidad se sintió honesta. México sabe reconocer lo suyo. Sabe identificar las casas donde no sobra nada, donde se arregla lo que se rompe, donde se aprende a vivir con lo justo sin hacer tanto escándalo. Esa casa parecía hablar ese idioma. No era una historia épica. No había mártires ni gestos heroicos. Era la historia de alguien que salía temprano, que regresaba cansado, que insistía en ideas que pocos querían escuchar. Un hombre más caminando calles que no aparecen en las postales. Un origen que no parecía diseñado para la grandeza. Y eso, justo eso, fue lo que la volvió tan poderosa. Durante años, el país había visto a sus presidentes vivir lejos, muy lejos. Casas grandes, jardines imposibles, muros altos que separaban a unos cuantos del resto. Aquello no solo generaba enojo, generaba distancia. La sensación de que las decisiones se tomaban en otro mundo, en otra realidad que no olía a sudor ni a tierra caliente. La casa de antes rompía con eso. Era cercana. Familiar. No necesitabas explicación para entenderla. Bastaba una mirada rápida para pensar, aquí vive alguien como yo, alguien que no se siente por encima de nadie. Y sin embargo, esa cercanía empezó a cargarse de algo más. Poco a poco, sin que nadie lo decretara, la casa dejó de ser un espacio privado y se convirtió en una pieza del relato público. Se mencionaba como prueba de carácter. Como garantía de honestidad. Como si las paredes hablaran por sí solas y confirmaran que todo estaba bien. La gente la defendía con una convicción que sorprendía. Si alguien dudaba, bastaba con señalar la casa. Si alguien cuestionaba, se respondía con la imagen. Era casi automático. Como si la modestia del lugar resolviera cualquier sospecha de un plumazo. Pero las casas no tienen intención. No toman decisiones. No gobiernan. Las casas solo guardan lo que se les pone dentro. Y, aún así, México empezó a tratarlas como si fueran testigos morales. Mientras tanto, el hombre seguía su camino. Campañas largas, derrotas que parecían definitivas, regresos que pocos esperaban. Años de insistir, de repetir las mismas ideas, de recorrer el país una y otra vez. La casa seguía ahí, como punto fijo en medio del desgaste. Con el tiempo, esa imagen se volvió casi sagrada. Tocarla era arriesgarse a la crítica. Cuestionarla era visto como mala fe. Como si dudar de la casa fuera dudar de la gente que se había reconocido en ella. Y ahí empezó el problema. No de forma escandalosa. No con un golpe seco. Sino como empiezan casi todas las incomodidades profundas, despacio, en silencio, con pequeñas señales que muchos prefirieron ignorar. Porque el país no solo veía una casa. Veía una esperanza. Y cuando una esperanza se apoya demasiado en un símbolo, ese símbolo se vuelve intocable. Se vuelve frágil. Se vuelve peligroso. La casa seguía siendo la misma. No creció, no se transformó, no se volvió lujosa. Pero el contexto alrededor sí cambió. El hombre que había salido de ahí ya no era solo un ciudadano más. Estaba cada vez más cerca del centro del poder, de las decisiones que afectan a millones. Y aún así, la imagen permanecía congelada en el tiempo. Como si nada hubiera cambiado. Como si el origen bastara para explicar todo lo que vino después. Esa fue la trampa silenciosa. Pensar que entender de dónde viene alguien es lo mismo que entender en qué se convierte cuando llega arriba.
Pensar que una casa puede contar el futuro solo porque explicó el pasado. México quiso creer que sí. Quiso creerlo con fuerza, con ganas, con esa necesidad tan nuestra de aferrarnos a algo sencillo en medio del caos. Porque creerlo era más fácil que hacer preguntas incómodas. Más fácil que aceptar que la realidad siempre es más compleja que una imagen bien repetida. La casa cumplió su papel a la perfección. Se mantuvo firme, discreta, aparentemente intacta. Mientras tanto, alrededor, el país comenzaba a moverse en otra dirección. Y todavía nadie quería admitirlo. Con el paso de los años, la casa dejó de ser un dato y se convirtió en una narrativa. Ya no era solo el lugar donde alguien había vivido antes de llegar al poder, era una pieza central del discurso, una imagen recurrente que aparecía cada vez que hacía falta recordar de dónde venía todo. Sin decirlo explícitamente, la casa empezó a funcionar como un argumento moral. Si alguien vivía así, entonces debía ser distinto. En un país golpeado por promesas rotas, esa idea caló hondo. No hacía falta explicarla. Bastaba mostrarla. Bastaba mencionarla de pasada para que muchos completaran la frase en su cabeza. La casa decía lo que los discursos no lograban. Decía cercanía. Decía austeridad. Decía yo no soy como ellos. Y así, casi sin darse cuenta, México empezó a repetir la historia. En la tele, en la radio, en los cafés donde el chisme político se mezcla con el olor a pan dulce. Pues míralo, decía alguien. ¿Ya viste dónde vivía? La frase se volvió comodín. Servía para cerrar cualquier discusión. Para poner un punto final que nadie se atrevía a reabrir. La humildad dejó de ser una condición y se volvió un sello. Un sello que se estampaba sobre todo lo demás. Cada decisión, cada gesto, cada silencio era interpretado a la luz de esa imagen inicial. Como si el origen tuviera el poder de limpiar cualquier duda posterior. Como si la historia ya estuviera escrita desde el principio y no pudiera desviarse. Lo curioso es que nadie parecía haberlo planeado así. No hubo una orden clara ni una estrategia anunciada. Fue algo más orgánico, más mexicano. Una construcción colectiva alimentada por el hartazgo, por la desconfianza histórica hacia el lujo, por la necesidad de creer que, esta vez, no nos estaban viendo la cara. La casa se volvió una especie de refugio emocional. Cuando las cosas se complicaban, cuando las decisiones generaban ruido, ahí estaba la imagen para calmar las aguas. No resolvía el problema, pero lo amortiguaba. Funcionaba como una ancla en medio de la tormenta. Pero toda narrativa repetida corre un riesgo, deja de observarse a sí misma. Se vuelve automática. Se asume como verdad absoluta. Y cuando eso pasa, cualquier cuestionamiento suena a traición. Había quien empezaba a notar ciertas grietas. Comentarios al aire. Dudas dichas en voz baja. Preguntas que no encontraban espacio en la conversación pública. Pero eran fácilmente desactivadas. Bastaba volver a la casa. Bastaba recordar el origen. Bastaba decir no es como los otros. Y así, el símbolo se fortaleció. La humildad ya no era solo una cualidad personal, era una bandera. Una que se levantaba cada vez que el debate amenazaba con ir más lejos. Una bandera difícil de atacar sin quedar como villano. Porque ¿quién se atreve a criticar lo que parece representar a la mayoría? Mientras tanto, el país seguía su curso. Las expectativas crecían. Las decisiones pesaban más. El poder, como siempre, empezaba a mostrar su complejidad. Nada es simple cuando gobiernas un país entero. Nada se resuelve con imágenes, por muy poderosas que sean. Sin embargo, el relato insistía. Volvía una y otra vez al mismo punto de partida, como si ahí estuviera la respuesta a todo. La casa seguía siendo invocada como prueba, como escudo, como recordatorio constante de que no había que desconfiar. Lo que pocos notaban es que el símbolo empezaba a cargar demasiado peso. Se le pedía explicar cosas que una casa no puede explicar. Se le pedía justificar decisiones que nada tenían que ver con paredes ni con techos. Se le pedía sostener una historia cada vez más grande, más tensa, más contradictoria. Y los símbolos, cuando se estiran demasiado, empiezan a crujir. No de forma ruidosa. No con un estallido.
sino con pequeños ruidos que solo escuchan quienes ponen atención. Un desajuste aquí. Una incoherencia allá. Nada definitivo. Nada que pudiera señalarse con el dedo y decir aquí está el problema. Aún así, algo se estaba moviendo. Porque mientras la casa seguía siendo la misma, el hombre que había salido de ella ya no lo era. Las circunstancias habían cambiado. El contexto era otro. El país esperaba respuestas nuevas, no solo recuerdos del pasado. Pero el relato insistía en mirar atrás. En quedarse ahí, en ese punto cómodo donde todo parecía más sencillo. Donde la humildad bastaba para explicar la intención. Donde el origen todavía servía como garantía. Esa insistencia empezó a generar una tensión silenciosa. Una sensación de que algo no cuadraba del todo. Como cuando una canción se repite demasiado y, de pronto, ya no suena igual. Como cuando una historia se cuenta tantas veces que empieza a perder matices. La casa seguía ahí, intacta en la memoria colectiva. Pero ya no estaba sola. A su alrededor empezaban a acumularse preguntas. No gritaban. No exigían respuesta inmediata. Solo estaban ahí, esperando. Y ese fue el momento en que la historia dejó de ser solo sobre un hombre y su origen. Empezó a ser sobre el país que había decidido creer, sin reservas, en un símbolo. Un país que, quizás sin notarlo, había puesto demasiadas expectativas en una imagen que no estaba hecha para cargar con todo eso. Hubo un punto en el que la historia dejó de girar alrededor de la casa y empezó a girar alrededor de nosotros. Sin que nadie lo dijera en voz alta, el símbolo ya no hablaba solo de quien había vivido ahí, sino de un país entero que se reconocía en esa imagen. México no defendía una casa. Se defendía a sí mismo. Porque aceptar la casa era aceptar una versión cómoda de nuestra propia historia. La del esfuerzo silencioso. La del salir de abajo. La del que no presume, pero aguanta. Esa narrativa nos queda bien. Nos gusta. Nos tranquiliza. Nos hace sentir que, pese a todo, todavía hay algo auténtico en medio del desmadre. En un país donde la mayoría creció viendo cómo otros se repartían el pastel, la idea de que alguien llegara sin lujo sonaba casi milagrosa. No importaba tanto qué decía o qué hacía, importaba lo que representaba. Y la casa representaba algo muy claro, no es uno de ellos. Es uno de los nuestros. Ahí estuvo el verdadero poder del símbolo. No en su tamaño ni en sus paredes, sino en lo que despertaba en la gente. La casa funcionó como un espejo emocional. Cada quien veía en ella lo que quería ver. Para algunos era justicia. Para otros, revancha. Para muchos, una especie de consuelo después de tantos años de sentirse ignorados. Y cuando un símbolo logra eso, se vuelve intocable. Cuestionarlo ya no es solo dudar de una persona, es poner en duda una esperanza colectiva. Es como decirle a alguien que el recuerdo que lo ha sostenido durante años quizá no es tan limpio como cree. Nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere que le muevan el piso cuando por fin siente que algo lo representa. Por eso, cada vez que surgía una crítica, la reacción era inmediata. No siempre con argumentos. A veces con enojo. A veces con burla. A veces con esa frase tan mexicana que corta cualquier debate, pues mira de dónde viene. Como si el origen fuera una armadura que protegiera de todo. La casa se volvió una especie de refugio mental. Un lugar al que se regresaba cada vez que la realidad se volvía complicada. Cada vez que algo no salía como se esperaba. Era más fácil volver al inicio que enfrentar el presente. Y así, poco a poco, la historia se fue cerrando sobre sí misma. Se repetía el mismo relato, una y otra vez, hasta que ya no admitía variaciones. Hasta que cualquier duda parecía exagerada, malintencionada o, peor aún, traidora. Pero el país no es homogéneo. Nunca lo ha sido. Debajo de esa narrativa compartida empezaron a convivir emociones contradictorias. Admiración y cansancio. Esperanza y frustración. Silencios largos en los que muchos pensaban lo mismo, pero no se animaban a decirlo. Porque decirlo implicaba aceptar algo incómodo. Que quizá habíamos puesto demasiada fe en una imagen. Que quizá habíamos simplificado una realidad que siempre fue más compleja. Que quizá la casa decía menos de lo que queríamos creer.
No era fácil llegar a esa conclusión. Implicaba mirarnos al espejo y reconocer nuestra necesidad de símbolos simples. Nuestra tendencia a aferrarnos a historias claras en un país lleno de grises. Implicaba aceptar que el hartazgo puede llevarnos a idealizar cualquier cosa que parezca distinta. La casa no obligó a nadie a creer. Eso es importante decirlo. México eligió creer. Eligió convertir ese origen en bandera. Eligió cerrar filas alrededor de una imagen porque hacerlo daba sentido a muchas frustraciones acumuladas. Pero toda elección tiene un costo. Con el tiempo, esa fe empezó a chocar con la realidad cotidiana. No de forma explosiva, sino como una fricción constante. Pequeños roces que iban desgastando la narrativa. Decisiones que no encajaban del todo con la imagen inicial. Discursos que sonaban distintos cuando se escuchaban fuera del contexto del origen humilde. Y aún así, el espejo seguía funcionando. La gente seguía viéndose reflejada. Seguía encontrando razones para justificar, para esperar, para aguantar un poco más. Porque soltar el símbolo significaba quedarse sin ese punto de apoyo emocional. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda. No por lo que hizo una persona, sino por lo que hicimos como país. Por cómo preferimos creer en una versión simplificada antes que enfrentar preguntas difíciles. Por cómo defendimos una imagen como si fuera parte de nuestra identidad. Y en ese momento, vale la pena detenerse un segundo y preguntarlo en voz alta, sin gritos, sin insultos, sin fanatismo. ¿Tú qué piensas de esta situación? La casa seguía ahí, quieta, sin saber que cargaba con todo eso. Sin saber que se había convertido en un espejo donde millones buscaban confirmación. Mientras tanto, las grietas empezaban a notarse con más claridad. No eran evidentes todavía. No eran escándalos. Eran sensaciones. Comentarios sueltos. Una incomodidad que ya no se iba tan fácil. Como cuando algo que te daba paz empieza, poco a poco, a inquietarte. La historia no había terminado. Al contrario. Apenas estaba entrando en la parte donde los símbolos empiezan a mostrar sus límites. Donde lo que antes tranquilizaba ya no alcanza para explicar lo que está pasando. Y la casa, esa casa que parecía tan simple, estaba a punto de quedarse corta para sostener todo lo que se le había puesto encima. Las grietas no aparecieron de golpe. No fue un escándalo, ni una portada incendiaria, ni una frase que lo cambiara todo. Fueron pequeñas. Casi invisibles. Como esas cuarteaduras en la pared que uno ve todos los días y decide ignorar porque, al final, no pasa nada. Al principio eran comentarios sueltos. Dudas que se decían bajito. Sensaciones difíciles de explicar. Algo no terminaba de cuadrar, pero nadie sabía bien cómo ponerlo en palabras sin que sonara exagerado. La casa seguía ahí, igual de modesta, igual de repetida. Pero la realidad alrededor ya no se sentía igual. Porque mientras el símbolo permanecía intacto, el ejercicio del poder empezaba a mostrar su peso. Las decisiones dejaban consecuencias. Algunas se sentían lejos, otras se colaban en la vida diaria. En el precio de las cosas. En el tono del discurso. En la forma en que se hablaba del que pensaba distinto. Y ahí fue cuando muchos empezaron a notar la distancia. No entre el país y el lujo, sino entre la imagen y lo que estaba pasando. La casa seguía funcionando como escudo. Cada vez que algo incomodaba, ahí estaba el recordatorio del origen. Pero ya no calmaba igual. Ya no bastaba. Era como poner una curita en una herida que no dejaba de abrirse. Había decisiones que no se explicaban con la humildad. Silencios que no encajaban con la cercanía. Formas de ejercer el poder que empezaban a sentirse duras, incluso para quienes habían creído desde el principio. No eran contradicciones evidentes, eran choques sutiles entre lo que se esperaba y lo que se vivía. La casa empezó a quedarse sola. Ya no alcanzaba para cargar con todo. Y eso generó una tensión rara, casi incómoda de admitir. Porque cuestionar el símbolo implicaba cuestionar años de fe. Implicaba aceptar que quizá habíamos proyectado demasiado en una imagen que nunca pidió ser símbolo. En las calles, en los mercados, en las reuniones familiares, el tema ya no se tocaba con la misma seguridad. Antes bastaba una frase para cerrar cualquier discusión.
Ahora, la frase se decía, y el silencio llegaba después. Nadie remataba. Nadie aplaudía. Algo se quedaba flotando. Sí, pero, empezaba alguien. Y luego se detenía. Ese pero era nuevo. Pequeño, pero poderoso. Era la señal de que la narrativa ya no estaba blindada. De que el símbolo empezaba a desgastarse por el uso excesivo. La casa no había cambiado. Eso era lo más inquietante. Seguía siendo la misma. Lo que había cambiado era la mirada. La gente ya no la veía con la misma inocencia. Ya no bastaba con señalarla para explicar decisiones complejas, discursos largos, conflictos reales. Y ahí surgió una incomodidad todavía mayor, la sensación de que la imagen había sido usada para evitar discusiones más profundas. Que, durante años, mirar la casa había sido una forma de no mirar otras cosas. De no preguntar. De no incomodarse. No todos lo aceptaban. Muchos seguían defendiendo el símbolo con fuerza. Con rabia, incluso. Porque soltarlo implicaba reconocer que algo no salió como se esperaba. Y en un país acostumbrado a decepciones, aceptar otra más no es fácil. Pero otros ya no podían ignorarlo. Sentían que algo se había roto, aunque no supieran exactamente cuándo. Que la historia ya no fluía igual. Que la humildad inicial no explicaba el presente. Que el origen, por más legítimo que fuera, no justificaba todo lo que estaba ocurriendo. La casa empezó a verse distinta. No por lo que era, sino por lo que ya no podía explicar. Se había convertido en una referencia cansada, en un recurso gastado. Ya no emocionaba igual. Ya no tranquilizaba. Y cuando un símbolo pierde su efecto, deja al descubierto lo que estaba tapando. Ahí fue cuando muchos se dieron cuenta de que el verdadero conflicto no estaba en la casa, sino en la expectativa que se había construido alrededor de ella. En la necesidad de creer que alguien distinto bastaba para cambiarlo todo. En la idea de que el origen humilde garantizaba un final justo. La historia empezaba a resquebrajarse. No de forma ruidosa. No con un colapso. Sino con ese desgaste lento que duele más porque no se puede señalar con claridad. Como cuando algo importante deja de hacer sentido, pero sigue ahí, ocupando espacio. La casa ya no podía sostener el relato. Y el país, poco a poco, comenzaba a notarlo. Aunque no todos estuvieran listos para decirlo en voz alta. Ese fue el momento más delicado. Cuando el símbolo todavía existía, pero ya no convencía a todos. Cuando la fe empezaba a dividirse. Cuando la historia pedía un cierre que nadie quería enfrentar. Porque después de las grietas, ya no hay vuelta atrás. Solo queda decidir si se sigue fingiendo que no existen, o si se mira de frente lo que viene después. La verdad no cayó como un rayo. No llegó en forma de denuncia ni de revelación espectacular. Llegó como llegan las cosas que de verdad incomodan. Despacio, cuando ya no hay manera de seguir mirando a otro lado. Llegó cuando el símbolo dejó de servir como respuesta automática y empezó a sentirse insuficiente. La casa seguía siendo la misma. Eso era lo más desconcertante. No se había vuelto lujosa ni había cambiado de lugar. No había sido derrumbada ni escondida. Seguía ahí, quieta, como si nada hubiera pasado. Pero alrededor, el país ya no era el mismo. Las decisiones acumuladas pesaban. Las palabras dichas una y otra vez habían creado bandos. El tono se había endurecido. Y la imagen que antes tranquilizaba ya no alcanzaba para explicar el presente. Ahí apareció la verdad incómoda, la casa nunca fue la historia completa. Solo fue el comienzo que decidimos convertir en destino. La usamos para explicar intenciones, para justificar tiempos difíciles, para pedir paciencia. La cargamos de una responsabilidad que no le correspondía. Y cuando dejó de funcionar, no supimos qué hacer con lo que quedaba. Porque aceptar eso implicaba reconocer algo todavía más duro, que habíamos preferido un símbolo claro a una realidad compleja. Que nos aferramos a la imagen porque nos hacía sentir acompañados, representados, vistos. Que creer en la casa era más fácil que cuestionar el ejercicio del poder todos los días. No se trataba de negar el origen ni de borrar el pasado. Se trataba de entender que el pasado no gobierna el presente. Que la humildad de ayer no garantiza la justicia de hoy.
Que vivir de cierta forma antes no define para siempre la manera en que se toman decisiones cuando se está arriba. La incomodidad creció cuando muchos se dieron cuenta de que defender la casa ya no respondía a una convicción, sino a una costumbre. Se hacía por reflejo. Por lealtad a una historia que había dado sentido en otro momento. Pero la lealtad ciega también cansa. Y cuando cansa, se vuelve pesada. En las conversaciones empezó a notarse un cambio. Ya no había la misma seguridad al repetir el relato. La frase que antes cerraba debates ahora los abría. La imagen que antes unía ahora dividía. Y eso dolía, porque significaba que algo que había servido como punto de encuentro se estaba rompiendo. La casa quedó atrapada en medio. Convertida en recuerdo para unos, en excusa para otros, en símbolo desgastado para muchos. Ya no hablaba con la misma fuerza. Ya no decía lo que antes decía. Y cuando un símbolo pierde su voz, deja al descubierto la realidad que había estado tapando. Esa fue la verdad incómoda. No que la casa mintiera, sino que nosotros la usamos para no escuchar otras verdades. Que la convertimos en escudo cuando lo que hacía falta era discusión. Que la repetimos como mantra cuando lo que se necesitaba era mirada crítica. Aceptar eso no fue fácil. Para nadie. Implicó revisar creencias, reconocer expectativas, asumir decepciones. Implicó aceptar que no hay atajos en el poder, que no existen garantías permanentes, que ningún origen, por humilde que sea, exime de rendir cuentas. La casa quedó ahí, como testigo mudo de todo ese proceso. Sin culpa. Sin intención. Simplemente presente. Recordándonos, sin decir una palabra, que los símbolos no pueden cargar con todo. Que tarde o temprano se rompen cuando se les pide demasiado. Y entonces surge una pregunta que ya no se puede esquivar, porque no va dirigida a una persona, sino a todos los que creímos, defendimos, repetimos y justificamos. ¿Tú estabas de acuerdo con esto? Esa pregunta no busca pelea. No pide gritos ni bandos. Pide algo más difícil, honestidad. Pide reconocer en qué momento dejamos de cuestionar. En qué punto cambiamos la reflexión por la repetición. En qué instante decidimos que una imagen bastaba. La verdad incómoda no destruye la historia. La vuelve más real. Le quita la comodidad y le deja el peso. Y con ese peso llegamos al final, donde ya no hay símbolos que nos salven, solo la memoria de lo que creímos y la responsabilidad de lo que hacemos con eso. La casa sigue ahí. No se movió. No desapareció. No se defendió. No pidió explicaciones. Mientras todo alrededor se volvió ruido, debate, pleito y cansancio, ella permaneció quieta, como han permanecido siempre las cosas que nunca eligieron ser símbolo. Hoy ya no se le mira igual. Ya no provoca la misma calma. Tampoco el mismo orgullo. Ahora se le observa con una mezcla rara de nostalgia y duda, como se mira una fotografía vieja que alguna vez significó mucho y que ahora cuesta trabajo sostener sin sentir algo atravesado en el pecho. Porque el problema nunca fue la casa. Nunca lo fue. El problema fue todo lo que decidimos ponerle encima. Las expectativas. Las promesas implícitas. La necesidad de creer que, esta vez, sí era distinto. Que esta vez no nos iban a fallar. Que esta vez bastaba con mirar hacia atrás para confiar en lo que venía adelante. La casa no prometió nada. Fuimos nosotros quienes le dimos voz. Fuimos nosotros quienes la convertimos en argumento, en defensa, en bandera. Y cuando el peso fue demasiado, cuando ya no alcanzó para explicar el presente, el silencio se volvió evidente. Ese es el eco que quedó. No un grito. No un escándalo. Un silencio largo, incómodo, difícil de llenar. El silencio que aparece cuando una historia ya no se sostiene solo con recuerdos. Cuando lo que fue ya no alcanza para justificar lo que es. Muchos prefieren no volver a mirarla. Otros la siguen defendiendo con la misma fuerza de antes. Algunos más la recuerdan con cariño, como se recuerda una esperanza que, aunque no se cumplió del todo, alguna vez dio sentido. Todas esas miradas conviven. Ninguna cancela a la otra. Porque esta historia no tiene un cierre limpio. No hay moraleja. No hay frase redonda que acomode todo. Hay algo más mexicano que eso, contradicción. Emoción mezclada.
Orgullo herido. Expectativa rota a medias. La casa quedó como quedó el país. Cargada de pasado, atravesada por el presente, sin una respuesta clara sobre el futuro. Y quizá eso es lo más honesto que puede dejar esta historia. No se trata de borrar lo que fue, ni de negar lo que representó. Se trata de entenderlo en su justa medida. De aceptar que ningún símbolo es suficiente cuando la realidad aprieta. Que ninguna imagen, por humilde que sea, puede reemplazar la necesidad de mirar de frente, preguntar, incomodarse. La casa ya no habla. Y eso también dice algo. Dice que las historias que más nos marcaron no siempre terminan como esperábamos. Dice que creer no es un error, pero dejar de cuestionar si pasa factura. Dice que, al final, no hay atajos para entender el poder, ni garantías eternas basadas en el origen. Ahí está. Callada. Como siempre. Mientras México sigue discutiendo, dudando, esperando. No como antes. No con la misma inocencia. Pero quizá con un poco más de conciencia. Porque si algo dejó esta casa, no fue una respuesta. Fue una pregunta que todavía flota en el aire, sin dueño y sin prisa por resolverse. Y a veces, eso es lo único que queda cuando el símbolo se cae. El eco de lo que creímos. Y el silencio que nos obliga a pensar qué hacemos con él. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, incomodarte o recordar algo que creías seguro, deja tu opinión en los comentarios. Aquí se vale cuestionar. Si quieres más historias así, contadas sin gritos y sin filtros, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en la siguiente.